porque si bien las víctimas tienen muchos derechos consagrados en la Constitución, y uno de ellos es participar o dejar de participar dentro del proceso penal, pero recordemos que en los delitos de acción pública, independientemente que la acusación particular, si ya se inició proceso, o independientemente de que la víctima, si todavía no se ha iniciado proceso y estamos hablando de una investigación, tiene todo el derecho de impulsar la causa a través de también ese principio muy conocido, el principio dispositivo. ¿Qué pasa cuando Fiscalía decide no iniciar un proceso penal? Por más derechos que tengan las víctimas, el proceso no continúa, el proceso queda ahí. Y cuando hablamos de que queda ahí, dependerá si se pidió un principio de oportunidad, si se pide un archivo de la causa, y lo que sí le queda a la víctima a través de sus derechos constitucionales reconocidos y en las diferentes normas es seguir por la vía diferente o correspondiente para poder reclamar su derecho, tomando en cuenta también, y valga la recomendación, que el derecho penal es de última ratio, de mínima intervención, y no todos los problemas los soluciona el derecho penal. Con estas pequeñas ideas, o llamémoslos premisas que yo he tratado de lanzar y lluvias de ideas a ustedes, vamos a partir del aspecto, ahora sí, del análisis concreto de la sentencia de la Corte Constitucional. Y es el hecho de qué pasa cuando la interposición del recurso únicamente va por parte del procesado y la prohibición explícita de empeorar su situación jurídica del único recurrente. Entonces, hablar de la interposición del recurso únicamente por parte del procesado, desde ya estamos viendo que nos habla de un principio obvio ligado, como les había mencionado, al principio acusatorio. Y algo muy importante que va haciendo la Corte Constitucional es la diferenciación entre el aspecto investigativo a cargo de Fiscalía y sobre el aspecto jurisdiccional que tiene el juez. Y en base al principio que nosotros estamos estudiando, es imposible, incluso nos dice, y por eso la diferenciación dice, ¿qué pasa cuando Fiscalía decide no acusar? Entonces, si decide no acusar, por más que el juez considere que exista o no exista delito, no podrá emitirse una condena, entendiendo que sin una acusación no puede haber juicio y sin juicio tampoco puede darse una condena. Aquí es básicamente donde se plantea también la Corte Constitucional la importancia de derivar el aspecto de qué pasa si Fiscalía no presenta un recurso sobre ya sea una condena o sea una inocencia de una sentencia ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que hablaríamos del Tribunal de Alzada y que básicamente es la Corte Provincial cuando hablamos de un recurso de apelación y Corte Nacional, los recursos extraordinarios que nosotros conocemos, que son casación o revisión. En consecuencia, nos dice la sentencia que si Fiscalía no plantea ningún tipo de recurso, quiere decir que el titular de la acción, el persecutor del Estado, considera y se considera más bien dicho conforme con la sentencia emitida y por ende no recurre, así que no podría empeorarse la situación de la persona procesada aún más si este fue el único recurrente. Esto para ustedes no es obvio, novedoso, porque sabemos que si Fiscalía generalmente no recurre, entonces si el procesado lo hace, claro, el Tribunal de Alzada analizará las pretensiones del porqué de la impugnación por parte de la persona procesada. Sin embargo, lo hace con una seguridad de que no se va a poder empeorar la pena ni agravarla. Y bueno,
entiendo que si hay una inocencia no va a apelar la persona procesada. Pero es aquí donde cuando hablamos tal vez de sentencias absolutorias o que declaran la inocencia, o aquellas que incluso declarando una condena, recurre el acusador particular. Y es aquí donde la Corte hace un análisis muy fehaciente y muy importante para todos los que estamos dentro de la administración de justicia. Y se plantea la interrogante de decir, el recurso planteado por parte de la acusación particular, aquí ya no hablamos de derechos de las víctimas. Si bien la víctima, obvio, conforme a derecho, presentó al tiempo procesal oportuno una acusación particular, la reconoció, entonces es el acusador particular. Porque de ahí, si no se presentó una acusación particular, simplemente nos enfrentamos a una víctima que tiene el derecho obvio en todas las etapas procesales de participar o dejar de participar. Pero si formaliza su acusación, entonces, ahí estamos hablando ya no derechos de la víctima, estamos hablando de la acusadora particular o el acusador particular. Y aquí procede a analizar si el recurso planteado por uno de los sujetos procesales, como es el acusador particular de la víctima, equivale al presentado por parte de fiscalía. Y aquí vamos a partir de premisas básicas que incluso los abogados que representan a víctimas conocen, y es a qué derechos se encuentra supeditada una víctima dentro de la administración de justicia. Y la Corte nos menciona 4 derechos básicos que no nos podemos olvidar el momento que representemos a las víctimas que tiene dentro de un proceso penal. Y los derechos son, tiene derecho a la verdad, tiene derecho a la justicia, tiene derecho a la reparación y tiene derecho a la no revictimización. 4 derechos fundamentales que tienen que respetarse íntegramente a la acusación particular o a las víctimas que estamos hablando el momento que formalizan esta acusación. Y muchos nos preguntaremos, ¿cómo logramos la verdad y la justicia dentro de un proceso penal? La Corte Constitucional nos menciona que la verdad y la justicia se lograría con una sentencia judicial. Y valga la oportunidad, sentencia judicial. No nos está diciendo que la verdad y la justicia se logra con una sentencia condenatoria. ¿Y por qué hago esta pequeña diferencia, pero que abismal a la vez para muchos? Las víctimas, o más bien dicho, el momento que ya estamos hablando de una acusación particular, los abogados que los representan a las víctimas consideran que si no hubo una sentencia condenatoria, no se hizo justicia, no se llegó a la verdad y se perjudicó sus derechos. Y en realidad no es así. El ámbito penal puede concluir con una condena o con una inocencia. Y el titular de la acción, es decir, fiscalía, quien tiene que actuar bajo principios de objetividad, es decir, tener un límite tanto entre lo que investiga a favor como en contra de la persona procesada. Vigilante de los derechos, sí, de las víctimas, pero también vigilante de los derechos de la persona procesada. Porque al manejar todo el aparataje investigativo, el sistema acusatorio, no quiere decir que porque no se llegó a una condena no se hizo justicia. Al contrario, si dentro de un proceso, independientemente de la etapa que sea, no se diga si hablamos de que ya en tribunales, en juicio, se dicta una sentencia de inocencia, la víctima se siente perjudicada. No,
porque se llega a través de la prueba a la verdad y a la justicia, con la sentencia que sea, condena o inocencia. Entonces, esos dos derechos se ven ya desde ya garantizados en el momento que se emite una sentencia judicial. En cuanto a la reparación integral, que es otro de los derechos que tiene la víctima el momento que se encuentra dentro de un proceso penal, nos dice la Corte que es importante lograr a través de las medidas adecuadas un equilibrio entre el daño obvio sufrido por la violación del derecho a través del delito que se cometió, el hecho de que sea reconocida no solo material, sino incluso de forma inmaterial dentro del proceso. Claro está que esta reparación integral solo se la ordenará si existe ahí sí una sentencia condenatoria, porque uno de los requisitos básicos o de los requisitos básicos de la sentencia es que aparte de la condena, pues si existe una víctima, tiene que existir la reparación integral. Entonces no vamos a confundir el hecho de que la reparación, el momento de que haya una sentencia de inocencia, va a ir una reparación integral. No, la reparación integral va a ir siempre y cuando exista una condena. Otro derecho que lo mencionamos es la no revictimización por parte del Estado hacia las víctimas que han sido también vulneradas sus derechos a través del delito, y esto se logra con la prohibición de que la persona tenga que volver a través de las diferentes diligencias procesales a experimentar las consecuencias o secuelas que incluso dejó y deja el momento en que se perpetró un delito. Entonces, estos 4 derechos siempre tienen que estar vigilantes por, claro, el titular de la acción, aún más por el acusador particular, si ya se formaliza, y por el juez, quien está como garantista del proceso, vigilante del derecho tanto de las víctimas como de las personas procesadas. Entonces, el aspecto de la reparación integral, que también es uno de los derechos, como lo habíamos mencionado, de las víctimas, esa no puede verse reflejado y hay que hacer la diferenciación de que la pena, la sanción penal, tiene que ser vista como un tipo de reparación integral, que es también lo que nos menciona la sentencia de la Corte Constitucional. Aún más cuando la pena tiene que verse como un aspecto también de rehabilitación para la persona procesada. Si bien las víctimas tienen derecho y se convierten, obvio, son sujetos procesales dentro del ámbito penal, el momento de recurrir a una diferente instancia, la Corte Constitucional a través de esta sentencia nos menciona que si bien tiene todo este ámbito de derechos, no tiene las mismas facultades ni direccionamientos que los tiene Fiscalía, haciendo desde ya la diferencia que nosotros habíamos mencionado desde un inicio. La persecución de las acciones penales públicas le corresponde al fiscal. Por ende, no le corresponde el impulso de las mismas a las víctimas, siendo el momento que si recurre simplemente la víctima de una sentencia, ya sea de inocencia o sea condenatoria, pero solicita agravar la pena, se vulneraría la reformatio impeius, es decir, este principio. ¿Y por qué? Porque Fiscalía, siendo el persecutor de la acción penal pública, se siente contento, llamémoslo así, o satisfecho sería la palabra, el aspecto de la condena que logró o la inocencia que se estableció independientemente a las pruebas aportadas dentro de un proceso y no recurre, quiere decir que para el fiscal se hizo justicia. ¿Por qué mencionamos también esto en mucho de la acción penal pública? Es porque Fiscalía, el momento de no recurrir, como lo decimos, considera que dentro del proceso se hizo y se logró a través de los diferentes principios de objetividad, de intervención penal, investigación, principio dispositivo,
lograr la persecución de la causa y con un resultado que Fiscalía, como el representante del ius puniendi estatal, lo ha logrado. Y todo esto se lo hace con la finalidad de mantener un equilibrio en el sistema acusatorio. Porque el momento en que se permita, llamémoslo así, empeorar la situación jurídica de la persona procesada solo a través del recurso de la acusación particular, ya no se convierte en mi adversario simplemente fiscalía, sino el acusador particular. Y sumado a ello, ¿en dónde quedan los aspectos básicos de que el fiscal es el titular de la acción? Es mi adversario y no la acusación particular. Pero ¿sobre qué aspectos sí debe preocuparse la acusación particular y que nos deja también claro esta sentencia y que valga la oportunidad a través de estos seminarios nosotros también poder ir mejorando esos aspectos, que es el hecho de que una acusación particular no basta con que solo se sume a la acusación de fiscalía. No basta con que solo diga que fiscalía ya ha preguntado o ha realizado los aspectos que la acusación particular ya los tenía. Algo que no se puede olvidar la acusación particular. ¿Y cuál es su finalidad? Es sobre el aspecto de que si llega a obtener una condena, hacer efectiva la demostración ya en un juicio sobre la reparación integral. Aclarando que la reparación integral no la veo como mientras más condena, mejor para la víctima. No, la reparación integral es sobre las secuelas y las circunstancias que dejó el delito que me perjudicó. No solo materialmente, sino incluso inmaterialmente. Hay gente que tal vez a través del delito tiene que seguir muchas terapias psicológicas y es eso en la acusación particular que tiene que preocuparse de demostrar en juicio las secuelas que dejó el delito, las inversiones que luego la víctima tendrá que hacer a través de las diferentes terapias para lograr salir del shock que el delito le pudo haber dejado. Y en realidad, en la práctica, lo que sucede en la acusación particular es que no cumplen con la finalidad exclusiva, que es lograr que si ya se condena, se logre esa reparación integral. Finalmente, algo importante que nos dice la Corte Constitucional sobre este aspecto de la reformatio impeius es el hecho de que no es lo mismo que Fiscalía, el momento de la sustentación de un recurso en el cual solo presentó la impugnación la acusación particular y obvio tiene que intervenir Fiscalía el momento de la audiencia. Fiscalía no puede en esa audiencia decir que no está de acuerdo con la sentencia y solicitar que se revoque, que se modifique la misma. ¿Por qué? Porque si Fiscalía no apeló o no recurrió, llamémoslo así, en otros recursos que hemos también hablado de casación o revisión, si no fue la persona que recurre como titular de la acción y representante del Estado, el momento que le convoquen a una audiencia que solo recurre el acusador particular, no puede decir que no estaba contenta con la sentencia. La obligación de Fiscalía es defender la sentencia, es defender la titularidad de la acción penal pública y obvio mencionar que si no se apeló es porque se llegó a la finalidad que Fiscalía tenía. Con ello, la Corte deja claro que no podrá Fiscalía sustentar un recurso de impugnación cuando no lo presentó por escrito y cuando la parte procesada no sabía que Fiscalía no estaba de acuerdo con esa sentencia, porque de no tendría que haber impugnado la misma. En base a esto, la Corte Constitucional va regulando el aspecto de la reformatio impeius y dejando claro cuándo no se puede empeorar la situación jurídica del procesado y muy diferente será cuando recurre tanto Fiscalía como la persona procesada. Ahí sí conlleva un análisis por parte de los tribunales de alzada sobre las pretensiones también de cada una de las
partes procesales y sujetos procesales, y ahí sí pueden variar diferentes circunstancias, no solo el aspecto de que se puede voltear la sentencia a una inocencia, como también se puede voltear la sentencia a una condena. Sin embargo, a través de las diferentes pronunciamientos, incluso constitucionales, que valdrá la pena en algún momento también toparlas, nos habla del principio de doble conforme, en donde qué pasa cuando tuve una inocencia, apeló fiscalía y me resulta que el tribunal de alzada, pese a que no analizó el juicio, no vio en todo el aspecto probatorio, me condena. Y hoy tenemos el doble conforme a través de un recurso también de apelación que se lo presenta oportunamente. Habría mencionado al inicio también de esta exposición, que ya vamos terminando, que hay un aspecto de opinión muy personalizada por ciertas personas o estudiosos, obvio también del derecho, sobre el aspecto de que la sentencia que hemos analizado en este seminario vulnerarían los derechos de las víctimas. Y ellos mencionan que por qué vulnerarían, porque al fin y al cabo la acusación particular, en este caso la víctima ofendido, que también lo conoce, es un sujeto procesal. Y para ellos se vulnerarían incluso declaraciones universales de derechos humanos, Convención Americana, Declaración sobre los principios fundamentales de las víctimas adoptadas en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, porque consideran que la víctima, al recurrir, simplemente ella no estaría siendo escuchada. Pero al criterio muy personal, más allá de que yo sea una de las personas que representa a las personas procesadas y en conflictos con la ley, no se puede tomar y decir que la sentencia vulnera los derechos de las víctimas cuando ya hay la diferenciación clara de que las víctimas tienen sus derechos específicos, son escuchadas dentro de un proceso penal, pueden reproducir prueba, pueden acusar en todo momento, pueden incluso recurrir, pero ¿qué es importante el momento que recurren? Recurrir sobre las pretensiones básicas de la acusación particular, sobre un aspecto si se llegó a la verdad, si se hizo justicia, si se les reparó, si no se les revictimizó. Sobre esos derechos es importante el recurso que plantee la víctima, porque no se puede pasar al lado del titular de la acción en una desigualdad de armas, empeorando no solo la situación de la persona procesada, sino que convirtiéndolo en la persona incluso ya aún más débil del procesamiento penal. Con esto, creo que hemos aportado y nos queda claro el rol que juega este principio de la reformatio impeius, no solo en el ámbito penal, que es el que nos hemos centrado y es el que hemos podido desarrollar en esta conferencia, sino que recordemos que lo rige en todas las materias y es el no empeorar la situación del recurrente. Esperando que esta pequeña charla, esta pequeña exposición, de alguna manera breve, haya podido aportar un poco en los conocimientos de todos nosotros en el ámbito del derecho. Así que tengan una buena noche y nos estaremos viendo pronto.